Siempre cuando nosotros hemos recibido gente del exterior, Dios ha provocado una activación en nuestra congregación. Entonces, el Señor es poderoso y glorioso. El pastor Dani se me puso como celoso en un momento porque cuando David Aldana vino, yo pensé que me estaba abrazando Seba Baigorria. Me abrazó tanto y se fundió en un abrazo. Y el pastor me dice, ese hombre lo ama más que yo, me parece. Ah, tranquilo, yo lo amo a usted. Le dije. Me decía, ¿quién es su mejor amigo? Usted de Chile y el de México. No. Por ahí estuvimos charlando y disfrutando de un tiempo glorioso y poderoso en Dios. Lo único que sí que no me gustó de David Aldana, hermano, es que juega muy bien al pool. Porque el apóstol tiene un pool ahí en la casa de él. Y fuimos a jugar un partidito y nos ganó. Mire que con el pastor Dani somos imbatibles los dos, pero nos ganó, ¿o no? Estaba Luciano. No. Metimos más bola adentro. Mira. Sepa que cuando venga el jueves, salúdelo de lejos nomás, porque le ganó su pastor. Ah. Así que estuvimos disfrutando una charla, algo muy lindo. Pero fue muy efusivo, Luciano, ¿no? Su saludo, su encuentro. Y bueno, y ahí lo llenamos de preguntas, pero la respondí a todas. Eso es lo bueno. Que Dios es bueno y Dios es generoso. Así que siempre hemos sido bendecidos y agradecidos al Señor por todos estos días que si estuvimos ausentes porque estuvimos presentes con la familia del pastor Dani, viajando, llevándolos a predicar a un lado, a otro. ¿Sabe cómo es la cuestión aquí? ¿Se acuerda cuando venían los 4 venezolanos? Un grupo salía para un lado, otro para otra ciudad, allí llevándolos a compartir en la gira que vinieron a hacer aquí. De esta misma manera hicimos, somos agradecidos al Señor y Dios tiene siempre un propósito. Dijo el pastor Dani, nos vamos por Mendoza, ese lugar no lo conocemos, porque es el lugar más corto, así que vamos a descansar un día. Cuando llegaron a Mendoza se dieron cuenta que faltaba un DNI. Se había quedado por Zapala. Así que desde Mendoza a Zapala hay 1000 kilómetros. Ellos estaban a 750 kilómetros de su casa. Tuvieron que hacer 1000 kilómetros para abajo, donde la ruta 40 se corta, no sé qué altura, y hay ripio por 50, 60 kilómetros. Y luego cruzar casi unos 400 kilómetros, 580 hacia Hualqui. Así que de los 750 kilómetros tuvieron que hacer 1580 kilómetros. El doble. Casi las mismas horas que cuando vinieron. Pero ¿sabe qué vimos nosotros en cada videollamada que hacíamos cuando ellos, la alegría que tenían? La alegría. La alegría, hermano, yo pensaba en mí. Yo digo, hubiese tenido yo esa alegría si le queda a un familiar mío el DNI por Zapala. Hubiese estado tan contento. Yo me preguntaba, yo le voy a ser honesto. Y el pastor decía esto, yo nunca me preocupé. Aunque no estaban todos los cruces cerrados, en algún momento íbamos a pasar. Qué bueno que es ver eso, reírse, ver disfrutar. Se paraban en un lugar, corrían, se reían. Qué maravilloso. Y eso que hicieron muchas, porque creo que salieron como las 2 de la mañana ayer de Mendoza. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y llegaron esta mañana a Zapala como a las 10 de la mañana. Y a las 12 cerraba el cruce fronterizo, a las 12, por la nieve. Así que tuvieron que comprar algo en el mercado y tuvieron que pasar. Y pasaron justo pasaron por allí y ahora ya estaban, y cuando entraron a tierra chilena, ya nos empezaron a llamar contentos, felices. Imagínense, cantidad, le pusieron 36 horas para venir y unas 30 horas para irse, más o menos. Pero Dios sigue siendo Dios. Diga conmigo, en Él está lo mejor. En Cristo está lo mejor, en Dios está lo mejor, en el Espíritu Santo está lo mejor. Siempre está lo mejor. Y con respecto a todo esto, nosotros tenemos que ser conscientes de que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Por eso hay un texto bíblico, hijo, que no te lo pasé, para complicarte un poquito esta noche. Jeremías 29:11.
Después tenemos Mateo 22:14, Jeremías 29:11, que tiene mucho que ver que en Él está lo mejor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hay algo que tenemos que entender nosotros. Yo quiero que todos prestemos atención, porque en esta noche tenemos que llevarnos algo muy precioso en nuestro espíritu. Porque la palabra ministra nuestro espíritu. Y el espíritu fortalecido hace que el cuerpo funcione conforme a la voluntad de Dios. Y que hagamos todo lo que a Dios le agrada. Pero si en Él está lo mejor, ¿por qué entender que en Él está lo mejor? ¿Por qué debemos buscar a Dios? ¿O lo buscamos simplemente por la salvación nada más? ¿Lo buscamos por las bendiciones nada más? Los beneficios. Como Él le dijo el Señor Jesús, ustedes a mí no me buscan por lo que yo porto. Ustedes me buscan porque un día comieron y se saciaron. Ustedes me buscan porque vieron que con 2 peces y 5 panes puede alimentar a tanta gente. Pero ese no es el resultado de lo que Dios piensa de nosotros. Por eso, vuelvo a repetir, cuando el Señor me daba el título, es un título normal, común, pero en Él está lo mejor. Y todos diríamos, sí, es obvio. Pero si todos realmente se nos amaneciera que en Él está lo mejor, viviríamos de otra manera. Tendríamos una sociedad mejor. Por eso tenemos la provincia marcada por el delito, la ciudad marcada por el delito, la nación marcada por el delito, Latinoamérica marcada por el delito, el mundo entero marcado por el caos. Más allá que el Señor tiene que venir y todo tiene que acontecer, pero algo tiene que suceder a través de su eclesía, la iglesia. Algo tiene que afectar la iglesia. Entonces, más allá de la lectura de la Biblia, más allá de la lectura del libro, si nosotros no encontramos al Dios de la Biblia, ni a través de los escritos de un libro, ¿quién es el que inspira? Estaremos en problemas para las próximas generaciones y para los próximos años. Porque aunque leamos la Biblia, tenemos que descubrir al Dios de la Biblia. Para eso está la Biblia, nada más que para eso. Para descubrirlo a Él y la grandeza de Él. Por eso los que predican, los que enseñan, tienen que ser instruidos en conocer a Dios. Porque quizás podamos predicar sin tener conocimiento de quién es Dios. Podamos enseñar sin tener conocimiento de quién es Dios. Pero la realidad es lo que afecta luego hacia el futuro. Entonces, miren lo que decía el Señor. Porque yo sé, ¿quién sabe? ¿Quién es el que sabe ahí? Dios. Dios. Y para conocer los pensamientos que Dios tiene, tenemos que conocerlo a Dios. Para saber lo que piensa de mí, yo debo conocerlo a Él. ¿Cómo nos conocemos en los matrimonios? Charlando. Y ahí nos conocemos todos. Todos conocemos. Pasando tiempo juntos, disfrutando, riendo, llorando. Y a veces teniendo desacuerdos, porque esos también son aprendizajes de la vida. Porque no en todas las cosas vamos a estar ok. Pero eso es un aprendizaje para menguar uno y otro. Lo importante es que para conocer los pensamientos de Dios, yo debo conocerlo a Dios. Y conocer a Dios es anhelar conocerlo a Dios, porque es muy personal y muy individual conocer a Dios. Entonces nosotros podemos decir, porque Dios dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Y qué dice lo primero? ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene de nosotros? Paz. La Escritura nos enseña, busca la paz y síguela. Es una tarea, un trabajo. El Señor no viene y que te la deposita a vos, ya está. No. El Señor nos enseña, busca la paz y síguela. Por eso tenemos nosotros que trabajar para obtener esa paz. Porque cuando conozco esa paz, conozco a Dios de paz. Pero para eso tengo que perseguirla. Jesús dijo, yo doy paz que el mundo no puede dar. La paz que yo les ofrezco, el mundo no la puede dar. El mundo puede dar una cierta paz si te va bien económicamente, si no tienes problemas en la familia.
Pero eso es ficticio, como predicaba el globo naranja de Seferino el día viernes, hermano. Que es vano. Es vano. Entonces, cuando nosotros comprendemos que realmente la paz de Dios nos conviene. ¿Cómo? En este caso, tenía dos opciones el pastor: o enojarse o decir, bajo 1000 kilómetros. Recuerde, 750 hacia el cruce, 1580. No es lo mismo un tanque o 2 tanques de nafta que 4 tanques de nafta. No es lo mismo el tiempo sin dormir que varios tiempos sin dormir. Entonces, honro esa paz que el Señor le da de decir, ¿qué gano con hacerme problema con lo que vivo? Y de eso depende de que en Él está lo mejor. No solamente los beneficios que todos anhelamos, los beneficios que todos queremos, vivir un poco mejor en la vida, sino el gran beneficio de su paz en tiempos de oscuridad, en tiempos adversos y en tiempos difíciles que vivimos cada uno de nosotros. Hermanos, todo lo que vive la gente no se repite de la misma manera en otros, pero otros viven otra historia. Conociéndole a Dios, sabremos que es necesaria la tormenta porque la dificultad perfecciona la obra de Cristo en la gente. Las aflicciones perfeccionan a Cristo en nosotros. La Biblia nos dice que jamás conociéndole a Jesús vas a tener nunca más problemas. No. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Lo único que Él recomendó y dijo, recuerden que yo vencí al mundo. Y si en Él está lo mejor, en la Trinidad Divina, si Él lo venció, por ende yo debo tomar ejemplo para vencerlo. Y cuando lo conozco a Dios, lo primero que se manifiesta es paz en el corazón. Paz en la vida. Vuelvo a repetir, donde debo trabajar para sostener esa paz. Por eso dice, busca la paz, síguela, síguela. Había una nenita, sobrina de Marianela, una gordita coloradita que me hizo correr ayer en la tarde, me recansé yo. Era chiquitita y me quería pegar una patada. Y yo no quería que me pegue una patada. Hasta que bueno, digo, entiendo que me tengo que dejar pegar una patadita, entonces ella... Y así fue, me pegó una patada y algo más. Pero entiendo que de esa manera que yo la esquivaba, muchas veces la paz te lleva a buscarla. Lo segundo que leemos y dice, busca la paz y síguela. Bueno, pensamiento de paz y no de... Nunca Dios piensa mal de ti. No tiene pensamientos de mal Dios. Su esencia es amor. Su esencia es amor. Entonces, si Dios no piensa mal de mí, ¿por qué voy a pensar mal yo de mí? O pensar mal de alguien. Es imposible porque cuando conozco la esencia de Dios, que en Él está lo mejor, lo primero que se manifiesta es la paz y saber que no hay mal en Él. Y lo tercero que dice, para daros, dígalo fuerte, el fin que esperáis. Ahora, de estas tres cosas, paz, no mal, el fin que esperáis, que significa glorificar a Dios. El fin que esperamos es glorificar a Dios. Ahora, cuando Jesús se presenta ante la tumba de Lázaro, Él dice unas palabras clave. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te di gloria a vos. Ahora, ¿de qué manera glorifica Cristo al Padre? ¿Con su muerte o con su obediencia? Porque la muerte era a donde iba Él. Pero para llegar a la muerte tenía que obedecer.
Y tenía todas las posibilidades de no hacerlo y tuvo todas las tentaciones para no lograrlo, pero lo logró. Entonces, glorificar a Dios significa obedecerle. Obedecerle. Vivir una vida diferente. Saber que los pensamientos de Él son que Él quiere que cada uno de nosotros persiga la paz, que entienda que no hay mal en Él, pero que también debemos obedecerle, que es glorificarle. Obedecerle a Él. Significa glorificar a Dios. Entonces, cuando el profeta Jeremías vio esta realidad que se le reveló a su espíritu, lo escribe de esta manera, pero la connotación espiritual es entender que aún desde el momento que recibo a Cristo hasta que me voy a morir, tengo que ver estos tres principios que me ayudan a crecer en mi vida cotidiana, pero también me ayudan a crecer corpóreamente como cuerpo de Cristo y me ayudan a crecer espiritualmente, que me renueva mi mente y no me deja ver las cosas efímeras, como predicaba Seferino. Inflaba el globo y dice, el globito. Porque esas cosas efímeras van a estar todo el tiempo, pero siempre el pensamiento de Dios es para con los hijos. Amén. Entonces, cuando entiendo que en Él está lo mejor, no me voy a desviar de Él. No va a haber desánimo. ¿Por qué? Porque me exijo, me obligo, me auto obligo, que es disciplina, a saber y entender los pensamientos de Dios. Y en esa cualidad tan grande de pensamiento de Dios, Él nos dice, yo les voy a hablar de tres cosas que son fundamentales para que ustedes se mantengan firmes hasta la venida de mi Hijo a la tierra, que es vivan en paz, pensando que en mí no hay mal, pero que ustedes me tienen que glorificar. Ustedes tienen que glorificarme. Y ahí, wow, Señor, gracias por ese regalo que me diste, del privilegio de poder glorificarte. ¿Cómo? Con mi propia vida. ¿De qué manera? Obedeciéndole. Caminando bajo su voluntad. No bajo mis preceptos y mis pensamientos, sino bajo su voluntad. No bajo mi razonamiento humano, que es escaso, limitado, sino ante la renovación de los pensamientos en el espíritu de la mente, lo cual me llevan a entender a un Dios tan grande que en Él está todo lo que necesitamos. En Él está todo lo que el hombre y la mujer necesitan. ¿Querés un milagro? En Él está. ¿Querés fortaleza? En Él está. ¿Querés bendiciones? En Él están. Todo está en Él. ¿Y sabe de qué manera está? De antemano, diga de antemano. Mateo 22:14. Porque los pensamientos de Dios nos llevan a un punto de inflexión. Porque muchos, ¿qué dice? Y pocos. Cuando yo miraba esta escritura, pensaba, claro, Él quiere que se plasme este pensamiento en cada uno de nosotros y que tengamos paz en la dificultad, en la adversidad. Que sepamos resolver, porque la paz te ayuda a resolver los conflictos. No andar gritando, no andar peleando, no andar discutiendo en mi mente por cosas que no son. No andar metido en mi propio mundo, que es limitado, escaso, sino meterme en la dimensión de Dios, en lo cual Él me ayuda a crecer. Entender que si yo pienso en Él y lo glorifico, Él tiene cuidado de todas las cosas que me rodean. Entonces puedo comprender que en estos llamados y escogidos, cada uno debe luchar y trabajar para estar de un lado. Muchos son llamados, pocos escogidos. Pero cada uno debe trabajar, pero no por el hecho de estar del lado de los escogidos, sino que cuando trabajamos, entendiendo los pensamientos de Dios, paz, no mal, darte el fin que esperás, porque ahí radica todo. ¿Cuál es el fin que espera el hombre y la mujer? No me diga salvación, porque ya está la salvación. Usted tiene que cuidarla con temor y temblor. Tiene que cuidarla. Porque si usted peca y se aparta de Dios, no te conozco.
Mientras haya posibilidad, podremos cometer errores, pero si nos arrepentimos, Él sigue siendo por esencia un Padre perdonador, que nos posiciona nuevamente y nos da la posibilidad de servirle. Pero ahora no es el enfoque de la salvación, en lo cual se cuida con temor y temblor, porque es la responsabilidad individual de cada persona. Lo que pensás, lo que ves, cómo hablas, cómo actúas en la vida, porque todo depende de todo aquí. Pero aquí nosotros podemos ver cuál es el fin que espero. ¿Cuál es? El milagro, la prosperidad, la unidad familiar. ¿Qué es el fin? Vuelvo a repetir, glorificar a Dios con mi vida. ¿De qué manera se glorifica? Obedeciendo. ¿Y qué obedezco? La palabra. Si Él te manda a orar, orá. Si Él te manda a ayunar, ayunar. Si Él te manda la gran comisión de predicar el evangelio, predica el evangelio. Porque el que gana alma es sabio. Qué bueno es llegar al cielo y decirle, Señor, mira, yo no me cansé jamás de predicar de ti. Porque el Señor lo que ve es lo que cada uno de nosotros hace diariamente. Cómo nos movemos, cómo pensamos, cómo hablamos. Dios está en todo lugar porque Él es un Dios omnipresente. Y aún tiene todo el poder Él para librar a todos sus hijos. Omnipotente. Y aún escucha en las cámaras más secretas lo que decimos. Omnisciente. Él está. Entonces cuando yo conozco a ese Padre, a ese Dios, entenderé estos tres principios. En Él no hay mal. Él desea el bien para nosotros. A mí me va mal porque Dios lo quiso así. No. Revertí esa situación. No. Una cosa es que Dios nos quiere enseñar por un proceso para subirte de nivel espiritual. Y otro que te mantengas en el proceso sin salir de esa dificultad. Ahí tengo que rever mi vida. Señor, yo te estoy glorificando. ¿Cuál es el fin que espero yo? Porque ahí radica. ¿Mejorar mi vida? No. Si vos te querés mejorar, estudia. Capacitate. ¿Querés ganar más plata en tu trabajo? Mejorate en tu trabajo. Sé el mejor empleado. Y orá para que el encargado, el dueño de la fábrica diga, este es bueno. No sé por qué, pero le voy a pagar más. Y eso es lo que hace Dios. Pero el fin no es eso. El fin es glorificar a Dios. Diga, el fin es glorificar a Dios. Y solamente lo glorifican los que trabajan para ser escogidos por Él. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Para qué somos llamados? Segunda de Tesalonicenses 2:14. Trabajemos. Él nos llamó, Él nos compró. Ahora perfeccionémonos para presentarnos delante de Él sin mancha, sin arruga, sin defecto. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la gloria de Jesucristo? Yo te he glorificado en la tierra. Glorifica a tu Hijo ahora en el cielo. Mira, Señor, a los que me diste yo no perdí ninguno. Trabajé para que ninguno se pierda. Vieron que hay gente que le predica a gente por allí y los trae a la iglesia, que lo atienda el pastor. Pero este mensaje es para todos. Si Dios te da la posibilidad de poder hablarle a alguien, sostenerlo en fe, orá por él, trabajá en su vida, que lo conozca a Dios como vos lo estás conociendo, que conozca estos tres principios, que entiendan que Dios está a lo mejor. Porque la gente por ahí dice, no, cuando vos te metés a la iglesia te va peor, te va mal. No es así, porque no tiene pensamientos de mal Dios sobre la gente, sino de paz, para darte el fin que estás esperando. Y esa es una resolución que tenemos que tomar nosotros, que es muy seria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿En qué estamos esperando? Para dar el fin que estás esperando. Miren, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Qué esperáis? Somos llamados. Miren lo que dice aquí. Alcanzar la gloria es obedecer al Padre. Diga conmigo, obedecer al Padre.
Llegar al punto máximo o cúlmine de un esfuerzo particular. Eso es alcanzar la gloria. Un esfuerzo particular. Llegar al clímax, al punto máximo de inflexión, donde te esforzás porque sabes que te has enamorado de un Padre bueno, que existe y hay un Padre bueno. Mira lo que dice Pedro. Yo le dije que era una noche para reflexionar, porque quiero terminar con una frase. Dice, Primera de Pedro 2:21. ¿Quiere que le diga la frase del final y luego la volvemos a repetir? Pues siento que algunos necesitan oír esta frase. Después volvemos a 1 de Pedro 2:21. No es nuestra historia, sino la de Dios. No estamos escribiendo nuestra historia. Estamos escribiendo la historia de Dios. Vuelvo a repetir. No estamos escribiendo nuestra historia. Estamos escribiendo la historia de Dios. No estoy haciendo historia. Estoy reflejando la historia de Dios. Vuelvo a repetir. No estamos haciendo nuestra historia, iglesia, sino la historia de Dios. Tengo que entender el para qué y no preguntar el cómo. ¿Por qué estoy escribiendo la historia de un Padre bueno o de Dios? ¿Y por qué no estoy escribiendo mi propia historia? Porque a la medida que desaparezcamos nosotros, comienza a aparecer Dios. ¿Qué significa? Cuando nos corremos nosotros de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestras capacidades, cuando aparece Dios. Mientras se permanezca la persona, mientras permanezca la persona en su yo, en su trono sentado, es imposible que Dios se pueda ver. Pero ahora cuando nos corremos voluntariamente, que eso es llegar al clímax, llegar al final de la carrera, es que entendí que me tengo que correr para que sea Él. Y cuando yo me corro, entiendo ahora que Dios comienza a obrar con libertad en mi espíritu y en todos los que me rodean. Cuando yo me corro, cuando ya no soy una persona que razona, sino que opera en fe, es cuando Dios comienza a hacer. Es cuando Dios comienza a manifestarse. Es cuando entiendo que Dios me habla por las noches. Es cuando comprendo que Dios se manifiesta en nuestras vidas en sueño. Es cuando abro la Biblia y Dios me está hablando y ahora lo entiendo con más claridad. El texto que nunca entendí ahora lo puedo ver con realidad. ¿Sabe por qué? Porque no estamos escribiendo nuestra historia. ¿Sabe qué significa? No quiero ser reconocido. Quiero que sea conocido Él en mí. Porque estoy haciendo lo bueno. Porque en vez de patear todo por lo que me pasa, decido operar en paz. Decido obrar en paz. No pago mal por mal, sino simplemente entiendo que en Él está la paz y no existe mal. Y sin Él no hay mal. Tampoco debiera haber mal en nosotros que lo portamos. Tiene que suceder un cambio rotundo en nuestras vidas para que la gloria de Dios se desate. Y así, con el silencio y el respeto que ustedes están teniendo hacia mi persona, así debemos hacer constantemente a Dios. Escucharlo a Él atentamente. Porque cuando empezás a escuchar voces que no son de Dios, es cuando viene a perturbar tu mente. Es cuando te pones las ropas de la carnalidad y comenzás a pensar en la carne y no como Dios quiere. En cambio, cuando pensamos como Dios quiere, es cuando realmente decimos: Señor, esto no lo comprendo, no lo entiendo. Pero no voy a preguntar el cómo, sino para qué. 3 cosas que me enseñaron hace muchos años, casi a los 18 años. Cada vez que leía un texto bíblico me tenía que hacer 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Y eso siempre me quedó grabado. El por qué, el para qué y cómo aplicarlo a mi vida. Cada palabra que pueda leer. Y eso ha enriquecido mi vida, que aún lo sigo practicando hasta el día de hoy. Cada vez que leo la palabra del Señor, me hago esas preguntas en los detalles donde Dios me habla.
Porque puedes leer todo el libro, pero siempre Dios te va a hacer detener en un punto especial para que podamos comprender y entender. No es nuestra historia, diga, no es nuestra historia. Mire lo que dice primera de Pedro 21. Pues para esto fuiste llamado. Quiero que lea, ¿para qué fue llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros. Esta parte quizás no nos guste mucho, ¿eh? Imagínense que el Señor venga y te diga, yo tengo pensamientos de paz sobre vos y no de mal, para daros el fin que esperás. Pero ¿sabés una cosa? El fin que vos esperás no es el que estás pensando, sino que vas a pasar por diversas pruebas. Vas a pasar por tiempos de debilidades. Porque si mi hijo sufrió, o mi hijo va a sufrir, ustedes también van a sufrir. Y ahí es como que ya no nos gusta estar en el lado correcto. Porque entendemos que venir a la iglesia es para que me vaya bien en la vida. Y no es así. Sino es para que Cristo sea formado en tu corazón y para que comiences a ver de una manera diferente. No venís para sentir una paz por un tiempito. No, la paz de Dios es eterna, es para siempre. Pero tenés que seguirla. Es tu deber seguirla. El Señor comienza a trabajar en nosotros y hablarnos de esta manera. Por eso nos decía, porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Qué te dejó Él? Dígale que está al lado, te dejó ejemplo. ¿Y para qué te dejó ejemplo? ¿Para qué? Para que sigas sus pisadas. Mire qué maravilloso es de Dios, que Él piensa de vos. ¿Cuál es el fin que estamos esperando? Para glorificar a Dios, debemos hacer lo que Cristo hizo. Él nos dejó un ejemplo. Él sabía cómo luchar contra el enemigo, contra la tentación. Escrito está. Se había preparado en la palabra. Por eso es necesario estudiar la palabra. Él oraba todas las noches. Sigamos orando. Sigamos buscando. Porque si no tenemos oración, es muy difícil vencer las tentaciones. Para cambiar la forma de pensar, debemos llenarnos de Dios. Y déjame decirle que todos nosotros, todos, tenemos que seguir cambiando. Porque si yo pienso que Dios me ama así como estoy, Dios me ama perfeccionado. Y para perfeccionar es hasta el final. Hasta que Cristo venga, seremos perfeccionados día a día. Todos los días debo anhelar un cambio en mi vida. Y nos dejó un ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Seguir sus pisadas. Él venció, dijo, ustedes van a vencer. Él huyó de los enemigos, ustedes van a huir. ¿Se acuerda cuando lo querían despeñar, tirar por el risco? Él dice que pasó entre ellos y huyó. Él huía de los peligros, otras veces los enfrentaba. Jesús muchas veces confrontaba porque Él era Jesús y muchas veces no confrontaba. Pero ahora los seres humanos, ¿qué decimos? Confrontar. No, eso es un error. Falta de formación espiritual. Porque Él te va a guiar cuándo hacerlo o cuándo no hacerlo. Porque si Él me confrontaría todos los días con la realidad que soy, no quedaría en pie. Me mataría su gloria. Me mataría su presencia y su realidad. Por eso es tan importante operar de una manera que Dios haga la voluntad. Porque ¿sabe qué dice el título allí de 1 de Pedro 2:11? Dice, vivir como siervos del Señor. Vivir como siervos del Señor. Y Él nos dejó una pisada, una marca. Que luego quiero terminar con ese. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ya Él te salvó. No tenés que luchar por la salvación, es tuya. Es algo que tenés que administrarlo, es algo que tenés que amarlo, disfrutarlo. Él ya lo hizo por nosotros. Pero ¿saben qué? Dice Él esto, algo poderoso y glorioso. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras... No, ¿sabe todo lo que hice yo para el Señor? ¿Sabe el esfuerzo? ¿Sabe lo que yo hice en invierno, en verano? ¿Sabe la plata que aporté
Y el Señor dice, mira, yo los llamé, no conforme a lo que hicieron ustedes, no conforme a lo que hizo este pastor, no conforme, no, yo lo hice por otras cosas, sino según el propósito suyo. ¿De quién? ¿El propósito de quién? De Dios. Él te llamó conforme a su propósito, no al nuestro, conforme al suyo. Ahora, estamos pasando por dificultades, por necesidades, conócelo a Dios. Él tiene pensamientos de paz sobre nosotros, no de mal. Porque Él anhela darnos el fin que esperamos. Pero el fin que esperamos lo estamos hablando en la Biblia. Seguir los pasos de Jesús. Entender que Él nos llamó, nos escogió. Es un privilegio. ¡Hey! Messi me llamó para jugar en su equipo. Imagine si está Messi, está Carlos Moreno. Y Messi lo elige a usted. Y yo le digo, no, yo te quería en mi equipo. ¿Qué va a decir usted? Pero ni loco, con él. Te cogió para jugar en su equipo el Señor. Te llamó para jugar en su equipo. El que va a marcar tu historia. Tu historia, porque la historia de Él ya está marcada. Él sigue siendo Dios. Por eso no nos limitemos por lo que estamos pasando o lo que nos está sucediendo. ¿Amarga la vida? Sí, yo soy consciente que duele y que amargan las cosas. Pero cuando entendés los pensamientos de Dios, te levantás y seguís. Jesús estuvo solo, mis hermanos. Alimentó 5.000, 4.000, sin contar la mujer y los niños. 30.000, 50.000 personas, 100.000 personas habrá el Señor alimentado. Y habrá hecho milagros incalculables que la Biblia no puede expresar ni contar. Porque no alcanzarían los libros para contar la historia de Cristo en la tierra en 3 años y un poquito más de tiempo. Pero sí les puedo asegurar que Jesús en un momento se sintió solo. Y Él llorando le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero hay algo que dijo Jesús. No quiero que se haga mi voluntad. Las obras de cada uno. No quiero que se haga mi voluntad. Quiero que se haga tu voluntad. Eso es caminar. Qué bueno que es una marca, una pisada. Él ya lo hizo. Él lo dijo. Él cuando se sintió solo, abandonado, despreciado, Él lo dijo. Cuando todos los que venían a buscar la bendición ahora decían, crucifícale, crucifícale. Jesús de arriba colgado, clavado sus manos, sus pies y atravesado allí en el costado, dijo, con la corona de espinas, dijo, perdónale, porque no saben lo que hacen. Pisadas que dejó para nosotros. Perdónale, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿cómo operamos nosotros hoy? ¿Cómo nos estamos moviendo nosotros? ¿Seguimos manejándonos conforme a nuestra voluntad? ¿Hacemos conforme a nuestra voluntad? ¿Nos deprimimos, nos desalentamos, nos enojamos? ¿O queremos hacer la voluntad, los pensamientos de... Porque en Él está lo mejor? Porque es decisión, mis hermanos. Es tu decisión delante de Dios de decir, Señor, yo te voy a servir. Yo te voy a seguir, pase lo que pase, pese lo que pese. Yo te voy a servir a vos, porque en vos encontré todo. Todo. Dios habla en sueño. ¿Puedo contar tu sueño? Dios habla en sueño, porque los sueños traen paz. Romy me contaba que tuvo un sueño esta madrugada. Nunca había soñado. Y la vio a su mamá sonriente, radiante. Y que su mamá le dijo, si supiera cómo es este lugar, me hubiese venido antes. ¿Sabe qué es eso? Consolación de Dios. Porque aquel que dijo, hubo un hombre que subió al tercer cielo y oyó palabras inefables que no les he dado a hombres para expresar. Y dijo ese apóstol Pablo, de ese hombre no me voy a gloriar, sino que me voy a gloriar en sus debilidades. Porque cuando te glorias en tus debilidades comenzás a ser fuerte. ¿Entendés que Dios es lo mejor para vos, para mí? Que no es la historia tuya la que tiene que reflejarse, sino es Él. Déjenme leerla, este texto bíblico en lenguaje actual. Dios nos salvó, 2 de Timoteo 1:9,
y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo. Si alguno piensa que tantos años de cristiano o el trabajo que ha hecho le hacen merecedor de decirle, esto me lo merezco, es tu obra. Yo no tengo problema con eso. Pero nadie de los que estamos aquí adentro ha hecho lo que hizo Cristo. Nadie. Nadie ha pagado tanto precio como lo pagó Cristo. Nadie ha amado tanto como amó el Padre, que entregó a su propio Hijo. Y dice, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. ¿Qué hizo Dios? Ya lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Pertenecemos a Él. Cerramos con esta historia. Primera de Pedro 2:11, hasta terminarlo. No es nuestra historia, sino la de Dios. Tengo que entender que el para qué y no preguntar el cómo. Vamos a leerlo aquí. Amado, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Simplemente lo voy a leer para que vean los detalles de cómo el Señor quiere que nosotros seamos para Él, para marcar un antes y un después en nuestra vida y entender que en Él está lo mejor. Lo que a vos te hace falta, lo que a mí me hace falta está en Él. Lo que tengo que modificar en mi vida y en tu vida está en Él. Lo que tengo que liberar en mi vida y en tu vida está en Él. Porque cuando hablo de libertad, que se tiene que liberar, claro que el cielo libera bendición sobre cada uno de nosotros y libera los mejores proyectos y los mejores sueños sobre cada persona. Pero es para glorificarlo a Él. ¿Cuál es el fin que estás esperando? Mira cada versículo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas, cómo nos conducimos en la vida. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. ¿Entiende por qué muchas veces vienen los gobernantes acá? Ya los gobernadores, como ya a los gobernadores, como al que, por el que enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ahí está, haciendo bien. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No, yo puedo hacer lo que quiera, el Señor. No. Esa libertad tiene limitaciones. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, escúchenlo. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Entienden por qué es mejor conocerlo a Dios? Porque se terminan las excusas, el por qué, el para qué, el cómo salgo de esta situación. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, jamás. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estamos terminando. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quieres ponerte de pie? Termino con la frase. No es nuestra la historia, sino la historia de Dios. Tengo que entender el para qué y no preguntar el cómo. Si estás en problema, no busques salir. Pregunta por qué estás allí. Si no estás sintiendo la presencia de Dios, pregúntate, ¿por qué? Porque los pensamientos que tiene Dios son grandes, son poderosos, son gloriosos. Son pensamientos que Dios ha depositado sobre cada uno. ¿Y sabe qué maravilloso es descubrir esa intención del Padre? Señor, qué bueno que eres. Porque sigues siendo Padre y pensaste bien. Me está yendo mal hoy, Señor, pero entiendo que voy a salir de esta. Porque vos ya pensás bien de mí. Señor, estoy sufriendo, pero voy a salir de esta. Señor, ¿cuál va a ser mi esfuerzo? Es obedecerte, es amarte, es seguirte. Porque, ejemplo, dejaste, Cristo, tus pisadas y te fue bien, porque cumpliste el propósito. Fuiste obediente al Padre y Cristo fue el mayor ejemplo de obediencia. Ahora, ¿cuál es el fin que estás esperando, iglesia? ¿Cuál es el fin que yo estoy esperando? Es ser un pueblo feliz, simplemente. Eso está en el combo de servirle a Él. Ser sano está en el combo. Ser libre está en el combo. Ser prosperado está en el combo. Pero glorificar a Dios es algo que no se escucha. Es algo que solamente lo pueden lograr personas que se niegan a sí mismos. Personas que no están buscando siempre ver el error del otro, sino personas que se perfeccionan, que se limpian bien el lente espiritual para ver correctamente. Personas que van a orar, personas que van a clamar, personas que van a desear que otros conozcan a Dios, personas que le van a decir, Señor, estoy aquí, Señor, envíame a mí. Señor, yo no sé por qué estoy viviendo lo que me toca vivir. Pero no voy a pedir cómo salgo de esto, sino para qué. ¿Para qué fue esto que vino a mi vida? ¿Qué es lo que me quieres enseñar, Señor, de todo esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque allí radica la victoria, porque en Él está lo mejor. Diga conmigo, en Él está lo mejor. Diga conmigo, en Él está lo mejor. Adoramos al Señor. ¿Cuántas personas necesitan conocer aún más a Dios de lo que lo conoces? Te invito a este lugar por 2 minutos, nada más. Mire, controlado el reloj. Y nos vamos. Nadie va a orarte. Pero, iglesia, tenemos que aprender a honrar a Dios. Sin que nadie te ponga una mano encima, rendirte ante Dios. Adorar y decir, Señor, yo te quiero conocer. Más aún, yo te conozco, pero te quiero conocer más. Quiero pagar el precio. Y el precio es buscarte. El precio es entregarme, es rendirme voluntariamente. Ese es el precio. Y no preguntaré, ¿cómo salgo de esta, Señor? Sino que me vas a enseñar en el proceso. Necesito ser enseñado en el proceso. Necesito ser capacitado en el proceso. Podemos modificar, mis hermanos. Podemos cambiar. Todos nosotros sabemos cuando estamos haciendo mal o bien. Todos. Por eso creo que hoy es un tiempo diferente, nuevo, donde Dios nos quiere visitar. A los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Pero también expresar que Dios es lo mejor para nosotros. Que Dios es lo más grande para nuestras vidas. Que solamente en Dios está la solución. Que solamente en Dios está todo lo que necesito. Que necesito aceptarlo, que necesito rendirme. Necesito un cambio, Señor. Lo reconozco. Necesito cambiar.
necesito cambiar, necesito cambiar. Porque yo sé el fin que espero. ¿Cuál es el fin? Porque glorificar a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Como lo hizo Jesús, aunque padeció, aunque sufrió, dejó una marca histórica para todos nosotros. Que se puede, se puede, se puede, se puede. Si no tenés paz, algo está pasando, porque los pensamientos de Dios comienzan con paz. Si hay incertidumbre, porque sabes que la paz te acerca a Dios. La paz es Cristo. La paz es el fruto del Espíritu. Paz. Tienes que tener paz. Tiene que haber un cambio en tu actitud, en tu vida, rotundo. Dios tiene que romper paradigmas en la mente, en la vida, cambiarlo y comenzar a hacer el bien, iglesia. Comenzar a hacer el bien. Vence con el bien el mal. Abraza. Cuando tengas rechazo, abraza, abraza, abraza. Porque el abrazo es el que causa liberación. Y si hay algo que tienes que arreglar, arréglalo en Dios. Arréglalo. Porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere ministrarte. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Pero preséntate delante de Dios. Preséntate delante de Dios. Preséntate delante de Dios. Dile: Dios, aquí estoy. Dios, aquí estoy. Dile: nada más necesito sino a ti. Esto es lo que soy. Decirle: yo te quiero glorificar, Señor. No importa. Los logros que he tenido son nada. Porque Él nos pide que nos presentemos no conforme a lo que hemos hecho, sino conforme al corazón de Él. Seamos como Cristo. Usted dice: no, es imposible. Sí, tú puedes lograrlo. Tú puedes lograrlo. Ser como Cristo. Puedes lograrlo. Se puede. Cristo obra con poder y gloria. Obra con poder y gloria. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, ministra, Señor. Ministra en esta hora. De los que están aquí adentro, pregunto: ¿quién no recibió a Jesús en su corazón en la oración de fe? ¿Quién no lo ha recibido? ¿O quién regresó ahora que no tenga a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que nunca hizo la oración de fe? Para que la pueda hacer a donde está. O se reconcilia con Dios. ¿Hay? ¿Dos? ¿Sí? ¿Quieren pasar aquí? Vengan. Nos vamos a ir de esta manera. Después vamos a anotar los datos. Reconciliarse con el Señor o recibirlo a Jesús en el corazón. Vamos a hacer una oración. Caro, venga. 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 Celeste. Para reconciliarnos con Dios. Para aceptar a Jesús en el corazón. Vamos a hacer esta oración juntos. Cerramos los ojitos y digan así: Señor Jesús, en esta hora te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todo mi pasado. Hoy comienzo una historia diferente contigo. Desde ahora en adelante soy tu hija. Te acepto como mi Salvador y Señor. Gracias por lo que vas a hacer conmigo y con mi casa.
Señor, bendecilos, 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 bendecilos en el nombre de Jesús. Él lo va a hacer, Caro. Él lo va a hacer. Él sana el corazón. Sana el corazón. Él 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 te sana. Porque Él conoce de sufrimiento. Porque la pérdida de lo que amás de papá, Dios comienza a abrazarte. Dios comienza a abrazarte. María, Dios comienza a abrazarte y a romper las cadenas. Hay fiesta en los cielos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sopla, 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 sopla. Guido, recibe la bendición del Padre. Recibe la bendición del Padre. Tócalos, tócalos. Bendícelos, Jesús. Bendice a Lucas, a la familia. Dios los bendiga fuertemente. El amor del Padre les abrace. Y sepan que Dios tiene pensamientos de bien sobre ustedes, sobre su casa y sobre todo lo que tienen. Pero el fin es el que uno se propone, que es glorificarlo a Dios. Es fundirnos para Él, es gastarnos para Dios, servirlo, amarlo y seguirle. Sepan que Dios los ama, que Dios los cuida, que Dios los protege. Aún a la pequeña, Dios hará una obra poderosa. Sepan que Dios los eligió, los llamó, los escogió Dios, no hombre alguno. Y Dios los va a guardar y cuidar. Amén. Aleluya. Señor, abrázanos, abrázanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo. Iglesia, levanta tus manos allí donde estás y adora al Padre. Adora, porque Él tiene pensamientos de paz, de bien, no de mal, para darte el fin que estás esperando. Glorifica al Padre, glorifica, iglesia, a Dios. Sírvelo, gástate en Dios, fúndete en Dios, sirve a Dios, sírvelo, 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 sírvelo. Saque, sentí que aún yo no vi. Dios, bendícelo, bendice Dios. Que aún yo no vi cuánta belleza y cuánta belleza. Sírvele, iglesia, sirve al Señor, iglesia. Gástate para el Señor, gástate para Cristo, sin prejuicio, sin dudarlo. Servir al Señor todos los días de tu vida. Vamos, iglesia, terminamos. Tan belleza que está en ti, que aún yo no vi, que aún yo no vi. ¿Sabe cuál es el fin que yo espero? Es que el día que me toque partir de esta tierra, haber dejado un legado de decir: wow, este loco sí amó a Dios. Este dejó una marca en la tierra, sirvió a Dios. No fue malo el tipo este, fue bueno porque amó a Dios. Iglesia, gastémonos por servir a Dios.
Gastemos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida para servirle al Señor. Y resolvamos en Él. Cuando venga un problema, que vendrán siempre, no quieras escapar de ellos. Pregunta por qué. Resuélvelo allí. Pregunta por qué. Porque siempre el Padre tiene pensamientos de bien. Y en cada decisión que vas a tomar, Dios está. Dios está. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! Dios te bendiga. Nos vemos mañana a 20 horas con todos los que quieran colaborar y los colaboradores. ¡Cuánta belleza! ¡Descubro en Dios!